Vamos a iniciar con esta frase. La educación física es el arte de convertir el movimiento en educación y la educación en movimiento. Se hace fundamental que desde tempranas edades se pueda generar ese proceso de estimulación motriz. Para ello, al final, les voy a compartir una serie de libros que manejan en España específicamente en la edad escolar, donde desde primero de primaria hasta sexto de bachillerato ya se tienen establecidos los patrones básicos que se deben trabajar de acuerdo a la edad y cómo se genera esa estimulación motriz y a partir de qué actividades, de una manera gradual y de una manera progresiva. Entonces, yo les dejo mi correo, me escriben y se los comparto. La educación física es fundamental desde la escuela. Desafortunadamente, en nuestro contexto, específicamente en la básica primaria, no contamos con docentes o profesionales en el área o en el campo de la educación física. Lo que sí permite el decreto 943 es que se generen vínculos con instituciones educativas para que de esa manera los profesionales o quienes se están formando puedan ir directamente a las escuelas y generar esa intervención. Ahora, siempre se dice, es que el profesor le coloca un balón para que el niño vaya a jugar, pero es que el profesor de básica primaria no cuenta con las competencias suficientes y de una asignatura quizás didáctica de la educación física, quienes se están formando ahorita en pedagogía infantil o educación básica primaria, ven una asignatura en cuarto semestre que se llama didáctica de la educación física. Entonces, se tienen que encargar de orientar inglés, español, matemáticas, dibujo, todo ese tipo de asignaturas. Entonces, no podemos pretender que el profe se las sepa todas. Entonces, es una responsabilidad enorme, ¿sí? Entonces, ahí, desde la educación física base, es donde empezamos a tener muchas falencias en el aspecto motor. Esta es la temática de la presentación. Vamos a conceptualizar, vamos a definir algunos elementos que considero importantes. La importancia que tienen esas capacidades coordinativas en el desarrollo de los niños y los jóvenes, cómo se clasifican estas capacidades coordinativas, los beneficios de fortalecerlas a ciertas edades, ya las llevamos a un contexto deportivo, es decir, las aplicamos directamente en deportes de pelota, algunas investigaciones y finalmente la bibliografía. Listo. Entonces, autores españoles nos han planteado lo siguiente, de una investigación bien interesante que los invito a que la puedan revisar. La competencia motriz es la manifestación de la habilidad motriz como respuesta contextualizada. Y esta contribuye a que esos sujetos, esos niños, esos jóvenes que están desarrollando ciertas habilidades puedan aplicarlas en el momento justo, en el momento que requieren y no únicamente en el deporte específico que lo están haciendo. Porque a veces, como lo manifestaba el magíster al inicio, siempre pensamos es en la especialización del deporte, del niño, pero no pensamos en otros elementos que son mucho más profundos en su formación, ¿sí? Entonces, esta investigación enfoca esas habilidades motrices básicas en el componente de salud. Los autores mencionan a la ausencia de esas capacidades coordinativas básicas o habilidades básicas, motrices básicas, lo mencionan como incompetencia, pero no malinterpretemos en este caso el término no lo podemos malinterpretar, porque nos dice que esta incompetencia o esta falencia o esta necesidad de esas habilidades motrices puede llevar
a una inactividad progresiva en esos sujetos, en esos niños. Y por ende, la adherencia a la práctica de actividad física, ejercicio físico y deporte se va a ver disminuida, porque las habilidades básicas no están en su esplendor o no se han logrado desarrollar de la mejor manera. Entonces, mire que muchas veces, este porque es sedentario, este no quiere hacer nada, pero ¿será que nos hemos puesto a revisar cómo están sus condiciones motrices básicas? Eso es un elemento que no genera buena adherencia. Bien, entonces acá los autores hacen un planteamiento muy interesante desde este gráfico, ¿sí? La competencia motriz, elaboración y ejecución eficaces y eficientes de respuestas complejas en diferentes contextos. Entonces, cuando la competencia motriz está bien desarrollada, está definida, el niño, el joven, pues va a poder desempeñarse de una manera rápida, de una manera ágil, en el contexto. Ojo, en el contexto, no necesariamente tiene que ser en el deporte específico, sino en su contexto. Aquí pasamos entonces a la capacidad motriz y es necesario abordar ya elementos de las capacidades coordinativas, elementos motores, la conciencia que tiene ese sujeto en realizar el movimiento, ese movimiento que intencionadamente usted ha sabido direccionar o ha sabido dirigir. Área o control espacial. Ese sujeto, ese niño, es capaz de desplazarse y estar en el momento justo y sobre todo también en el tiempo exacto. Entonces, un ejemplo claro, cuando tiene que desplazarse, tiene que correr, ubicarse en un punto, saltar, generar, cabecear para anotar un gol o para hacer un pase, ¿sí? Todo eso requiere de un aprendizaje básico y como lo decía nuestro profe al inicio, es que a veces cuando van a una escuela de formación deportiva, lo primero que hacen es las superficies de contacto, cuando no se trabaja ni siquiera la familiarización con el elemento deportivo. Entonces ya nos llevamos a un despliegue de habilidades que quizás no cuenten en el momento, ¿sí? Muy bien, pero ojo, para que esas capacidades coordinativas se puedan empezar a desarrollar, yo requiero de las capacidades condicionales también, va de la mano el hecho de poder trabajar la fuerza, la coordinación, ¿sí? La flexibilidad, la resistencia, bueno, y la velocidad. Es necesario trabajar las capacidades condicionales, que yo creo que eso lo tengo muy claro y lo aplicamos en nuestras prácticas. Ahora, una vez esas capacidades coordinativas estén bien establecidas, pues entonces ya viene la habilidad motriz. Ya viene la habilidad motriz específica que nosotros necesitamos para el contexto. Y el contexto puede ser el desarrollo cotidiano de esa personita que está ya aprendiendo, de ese niño, de ese joven, o bien lo puedo direccionar a la parte deportiva. Los autores lo direccionan a ambos puntos, me parece muy interesante, ¿sí? Entonces acá ya vemos la parte locomotora, correr, saltar, las actividades, habilidades para manipular objetos, coger, agarrar, manipular elementos de una manera muy fina, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Muy bien. Y ya posterior a eso, estando estas habilidades establecidas, pues ya nosotros pasamos a desarrollar habilidades motrices específicas y que son requeridas en cada una de las disciplinas deportivas. Ya usted en su deporte, si es el fútbol, de baloncesto, de voleibol, fútbol sala, tenis de mesa, pues usted ya tendrá que generar la condición especial para ello. Bien,
Cuando esas capacidades coordinativas no están bien desarrolladas, ¿qué vamos a encontrar? Hay una disminución de habilidades motrices básicas y eso desencadena que el nivel de actividad física diaria en los jóvenes se empiece a disminuir, lo que les hablaba ahorita, ¿sí? Poca adherencia a la actividad física. Se ha visto desde las investigaciones que uno de los tantos elementos es las capacidades coordinativas que no están bien desarrolladas. Y finalmente, un desorden por déficit de ejercicio. Y pues yo creo que todas las personas aquí en el auditorio saben de qué estamos hablando. Ahora, cuando ya hay cuando hay un trabajo integrado, donde yo trabajo el tiempo, donde yo trabajo el espacio, donde trabajo el equilibrio estático, el equilibrio dinámico, movimientos parciales o finos, pues entonces las habilidades motrices básicas van a aumentar. El nivel de actividad física de esos jóvenes también va a aumentar y se va a ver beneficiado. Y finalmente llegamos a esto porque los autores le apuntan también a los hábitos y a los estilos de vida saludables, desde las capacidades coordinativas. Bien, ahorita lo que nos faltaba el magíster era algo como esto. Hay una coincidencia enorme, enorme. Cuando nos hacía el planteamiento de que empezamos a especializar a los niños a partir de los 9, los 10, los 11 años, cuando por su desarrollo debería. Esto simplemente es una reflexión, esto no es la última palabra, no, simplemente es una reflexión sobre el tema. Entonces acá nos dicen que en la prepubertad, miren, entre los 5 y los 9 años, énfasis en esas habilidades motrices, trabajar la coordinación, fuerza básica, pero más allá de todo, miren lo que nos dicen, juegos activos. ¿Será que estamos implementando el juego como estrategia para mediar ese proceso de aprendizaje de habilidades coordinativas en nuestro deporte? Ahí está, el juego es fundamental, el juego. Ya en la prepubertad, vemos acá las edades de los chicos y las chicas, ¿sí? Enfatizamos en habilidades motrices básicas, coordinativas, pero entonces ya un tanto más complejas. Ya podemos empezar a colocar grado de dificultad en el desarrollo de esas habilidades. Podemos aumentarlo de manera progresiva. Y fíjense lo que nos decía el profesor ahora. Disfrutar de actividad física y deportes múltiples. Y nosotros antes de esas edades ya estamos queriendo especializarnos, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un momento para poder revisar si verdaderamente se requiere a los 9, a los 10 años, porque es que el niño es muy talentoso, la niña es muy talentosa, entonces yo ya tengo que empezar a forzarlo a hacer cosas que quizás todavía desde su desarrollo no puedan estar bien marcadas. Y finalmente, la pospubertad, 14, 18 en las damas y 15, 19 en los chicos. ¿Sí? Aquí yo ya podría empezar a trabajar un elemento ya de profundización, ¿sí? De profundización en todo este aspecto. Ya especializo en un deporte o sigo promoviendo los hábitos y estilos de vida saludable, que por eso me encantó esta revisión de los españoles. Muy bien, entonces veamos algunas definiciones ya de lo que son esas capacidades coordinativas desde diferentes autores. Van a ver que cada uno se va a ir complementando de manera progresiva o de manera paulatina. Listo. Ojo, entonces, ¿qué nos dice Meynell y Snow? Que de hecho son unos referentes bastante importantes para que los busquen, por favor, en el tema de capacidades coordinativas.
Estas habilidades, ojo, estas cualidades coordinativas representan requisitos indispensables en los deportistas y ellos hacen énfasis en el tema de la efectividad. Si las capacidades coordinativas están bien desarrolladas, ese deportista, ese niño, pues va a tener una mayor eficiencia a la hora de desarrollar los gestos que son propios de esa disciplina deportiva. Ahora, revisemos cómo se va complementando el asunto, porque los otros dos autores nos dicen que tienen una importancia relevante entre los 2 y 3 años y los 8 y los 9. Pero entonces aquí es donde estamos encontrando un punto coyuntural en el tema de nuestra educación física básica, ¿sí? Porque si estas son edades sensibles, entonces la reflexión es, ¿será que se está trabajando a profundidad? ¿No se está trabajando? Entonces, ¿cómo están llegando los estudiantes deportistas al bachillerato? ¿Sí? Entonces, miren que ya empezamos nosotros a generar elementos importantes, ¿sí? Ojo, esto les facilita a ellos a que se desplacen con mayor fluidez, a que se ubiquen de una mejor manera en el tiempo y en el espacio, que puedan dominar, que puedan saltar correctamente. Zimmerman, que lo vamos a abordar también ahorita más, un poco más adelante, nos dice, el aprendizaje, perfeccionamiento, estabilización, variación y práctica en las habilidades deportivas y motoras de las técnicas deportivas, de su correcta aplicación y el aprovechamiento de las capacidades físicas. Estas están relacionadas y se han demostrado en muy diversos experimentos, ¿sí? Entonces, volvemos nuevamente. Si están bien desarrolladas, se va a generar, ahora ya nos habla de la capacidad contráctil del músculo que se va a lograr de una manera más rápida, ¿sí? Ya nos están hablando de otros elementos y de la precisión. Y en esta otra definición encontramos similitudes, pero también nos hablan de la economía. ¿Cómo así que la economía? Claro, cuando esas capacidades coordinativas están bien establecidas, el niño se cansa menos, tiene un mayor ahorro energético, porque si no está establecido, entonces seguramente tiene dificultades en el salto, tiene dificultades en la carrera, hay malas técnicas de ejecución y eso finalmente genera más fatiga. ¿Sí? Bien, ahora, lo que hemos venido hablando, precisión, economía y eficacia en cada uno de estos movimientos. A eso pues le vamos a apuntar. El enfoque ya lo orientará a usted. Si es un enfoque hacia la salud o si es un enfoque ya direccionado a un deporte específico. Bien, ahora pasemos a la parte de la clasificación de estas capacidades coordinativas. Entonces, empecemos. La primera, la capacidad de diferenciación. En esta capacidad hablamos de que hay ciertos movimientos que implican pocos grupos musculares. ¿Sí? Es una capacidad bien interesante, exactitud y economía de movimiento. ¿En qué podríamos nosotros aplicar esta coordinación específica o fina? ¿Qué creen ustedes? Podría ser dibujar, ¿cierto? Dibujar. Todo lo que tiene que ver también con elementos manuales, ¿sí?
Entonces ahí estamos hablando de la capacidad de diferenciación. Ahora, en la capacidad de acoplamiento encontramos la coordinación oculopédica y oculomanual. ¿Cómo estamos nosotros estableciendo las dinámicas de diferentes ejercicios que permitan el desarrollo de esta habilidad? Y sí que es importante en todos los deportes, ¿sí? En todos los deportes, en los deportes de pelota, sí que se evidencia. Entonces nosotros ahorita vamos a hacer algunas actividades prácticas como para revisar de qué manera podríamos avanzar, pero es una propuesta nada más. La capacidad de orientación, ojo, la ubicación del cuerpo en el tiempo y en el espacio. ¿Qué ocurre aquí? Muchas veces dicen que ciertos jugadores de fútbol, en el caso del 9, está allí un jugador de área específicamente, que siempre se encuentran los balones, siempre lo que eso es mera suerte, que es goleado porque es suertudo o suertudo. Resulta que es muy probable que esa capacidad de tiempo y espacio esté bien desarrollada y se haya logrado trabajar bajo diversas situaciones de juego en ese deportista. ¿Sí? Entonces, no es, en ocasiones no es casual, ya se ha estimulado. Y la capacidad de equilibrio hace referencia al equilibrio estático y al equilibrio dinámico. Equilibrio estático, equilibrio dinámico. ¿Cómo ajusto yo mis prácticas para trabajar todo ese tipo de elementos? Porque hay deportes que requieren de saltos constantes. Y cuando usted salta, pues obviamente tiene que caer. ¿Cómo caigo? ¿Cómo genero menor riesgo de lesión? Todo eso hay que implementarlo. ¿Ok? Y Benítez nos hace un planteamiento. Ojo, venga que no solamente están clasificadas en esas cuatro que usted acaba de plantear. No, también está la velocidad de reacción, la capacidad de reacción frente a un estímulo externo que puede ser visual, que puede ser auditivo, un estímulo que puede ser al tacto. Y de ahí sí que se desprenden cantidad de actividades. La capacidad de ritmo, hay equipos de fútbol en Brasil que tienen su propio entrenador o su propia entrenadora de baile. ¿Sí? Trabajan baile, trabajan la expresión rítmica a flor de piel y pues eso se evidencia en muchos de los jugadores de Brasil. No quiere decir que aquí no tengamos jugadores también de ese tipo, pero es mucho más marcado en el fútbol brasileño. Y la adaptación a situaciones. ¿Cómo yo llevo a ese niño, a esa niña, a ese joven, a que de situaciones reales de juego pues pueda generar diferentes actuaciones? Muchas veces no lo trabajamos, solamente cuando el país se enfrenta a la situación es como, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago acá? Entonces la idea es poderlos enfrentar a ese tipo de situaciones. Muy bien. Zimmer nos dice a nosotros, mire, las ventajas de trabajar esas capacidades coordinativas, esto es una investigación muy antigua, y dice que, ojo, deportistas que incorporan esto van a mejorar en un 33% elementos técnicos, elementos tácticos, situaciones competitivas. Ahora con tanta tecnología, con tanto desarrollo que se tiene ya en el deporte, yo diría que ese 33% tiene que estar mucho más elevado. Facilita, bueno, proporciona proporciones armónicas del cuerpo presentes después de la primera transfiguración, facilitación de la coordinación y se mantiene relativamente estable durante la edad escolar. Volvemos a la importancia de la educación física en básica primaria. Volvemos. Entonces es revisar qué está sucediendo y cómo nosotros
de una u otra manera podemos contribuir también. Mejoramiento. Alguien que esté con capacidades coordinativas bien desarrolladas es una persona que tiene una mayor capacidad intelectual, ¿sí? Y eso se ha demostrado. Gran plasticidad del sistema nervioso, ojo, capacidad de imaginación, memoria motora, eso es espectacular, todo lo que se puede lograr con eso. Alta movilidad, actividad, y es un niño o una niña que es curioso, que es muy activo, que pregunta, que eso es lo que necesitamos nosotros en nuestras prácticas, esos niños que pregunten, llevarnos a eso. ¿Por qué pasa esto o por qué no pasa esto? Y si realizó esto, entonces, ¿qué va a suceder? A eso, a la autonomía, es lo que tenemos que también apuntarle desde la parte del deporte. Bien. Y estas exigencias, ¿cómo nosotros las podemos direccionar en un deporte de pelota? ¿Cuál es la ventaja? Trabajar con o sin balón de manera precisa. Hay deportistas que si no tienen la bola en el deporte pues que lo requiera, pues entonces ya se desesperan, no saben cómo enfrentar situaciones si no tienen la bola. Entonces miren esto, la ventaja que nos trae, ¿sí? Rápida reacción a diferentes estímulos, cómo se recupera en una defensa, cómo hace una transición hacia el ataque, todo eso está reflejado también allí. La orientación espacial y constante en el espacio, siempre va a estar bien ubicado, estar en el lugar correcto de las diferentes acciones. Puede realizar una técnica con mucha más fluidez. De hecho, cuando estas capacidades coordinativas se establecen antes de generar una especialización en un deporte, a esa persona se le va a facilitar la adherencia a ese deporte y lo va a asimilar, va a tener una asimilación mucho mayor. Y a ustedes les ha pasado y nos ha pasado que hemos tenido deportistas que nunca han tocado un elemento deportivo y de repente llegan a nuestra práctica y ¿usted ha practicado alguna vez? No. Se le hace muy fácil todos los movimientos o las ejecuciones que se le piden que haga. ¿Listo? Y, por supuesto, hay una buena coordinación en cuanto a los miembros superiores y a los miembros inferiores. Bien, estos son una serie de investigaciones que se las dejo acá, esta presentación es para ustedes. Yo la adapté para que sea libre y no se venda. ¿Listo? De Creative Box es un logo una características que se adapta a la presentación para que ustedes la utilicen de manera libre y no vayan a vender la presentación. Esto es para la gente, para que la gente la disfrute. Listo. Antes de hacer algunos elementos prácticos, ojo, 5 cosas que debemos hacer como profesores de habilidades motrices. ¿Qué tenemos que saber? Ojo, se deben enseñar habilidades que los estudiantes apliquen en sus contextos, en su vida diaria. ¿Sí? Habilidades que puedan aplicar en todo momento. Variabilidad. Listo, tenemos una serie de ejercicios ya establecidos, pero es posible que esos ejercicios ya no empiecen a generar tanto gusto, ya los estudiantes o los niños ya lo hayan aprendido, sea muy fácil para ellos. Entonces hay que generar variedad de ejercicios diferentes, estar cambiando, ¿sí? La práctica deliberada lleva al dominio y el dominio a la autonomía, lo que les decía ahorita. Si tenemos estudiantes, niños, niñas, que ya empiezan a hacer un trabajo también por sí solos, pero obviamente bajo la dirección de ustedes, estamos ganando. Si se desarrollan de manera sólida las habilidades motrices básicas, pues posteriormente ese niño se va a adaptar fácilmente a cualquier disciplina deportiva.
Y finalmente, no se deben enseñar las habilidades que para el profesor sean más fáciles de enseñar. Ah, pero es que a mí se me hace más fácil esto, a mí se me... No, hay que tener en cuenta que debo trabajar. Si desde mis competencias no lo puedo hacer, entonces inclusive puedo tomarlos a ellos como ejemplos, a quienes lo pueden desarrollar mejor que yo, ¿sí? Y vamos a garantizar que se pueda trabajar todo. Bien, esto es una bibliografía, y bueno, antes de esto, vamos a hacer un ejemplo acá. Entonces, dos personas, venga, para que no vayan a pensar que es que lo entrenamos, lo trabajamos, gente del público al azar, gente del público al azar. Ah, bueno, venga pues. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo de la clasificación de las capacidades coordinativas. Ustedes ya dirán cuál estamos trabajando acá. ¿Listo? Bien, entonces ubíquese acá, por favor. Ahí estamos bien. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente voy a lanzar la bomba, ¿sí? Y en simultáneo. La idea es dirigirse, en el caso de Kevin, a darle continuidad a la bomba negra, Kevin, bueno, y en el caso de Kevin, es darle continuidad a la bomba gris. Es decir, ellos llegan, golpean y se mantiene ahí. Y vamos a hacer la constante, ¿listo? Sí, eso, pero entonces esta bomba se debe mantener acá, en este punto. Esa se debe mantener en el punto. ¿Listo? Bueno, vamos. Dale. Perfecto. Sí, eso, póngale la mano, no la dejen arriba, más abajito. Vaya disminuyendo el grado de dificultad. Aumento el grado de dificultad. Abajo. Excelente. Excelente. Ah, listo. Perfecto. Dentro de la clasificación de las capacidades coordinativas, ¿qué evidenciamos ahí? Capacidad de reacción, ¿cierto? Hay un estímulo ya visual que me está impulsando a moverme. Orientación, la capacidad de orientación, ¿cierto? Coordinación óculo-manual. Coordinación en el espacio y en el tiempo, porque tengo que moverme a un punto específico y en un tiempo. Si me demoro 3 segundos, la bomba se está. Entonces, fíjense, actividades como estas tan sencillas pueden desarrollar inclusive en conjunto varias habilidades motrices básicas. Listo. Ahora, veamos la copia. Bueno, tomen por favor cada uno una raqueta de tenis, cada uno por su ping-pong, con el balón de fútbol acá. Vamos al frente, ojo pues. ¿Ves? Empezamos a generar por ahora un control con la pelota de tenis. Listo, deje el balón de fútbol ahí tranquilo. Un controlcito ahí sencillo. Vamos. Listo. Listo. Excelente. Ahí ya estamos, mire, trabajando coordinación óculo-manual. ¿Listo? Ahora, pues vamos a involucrar también miembros inferiores. Mientras mantienen el control, entonces vamos a empezar a entregar el balón acá. ¿Listo? Pero sin detenerse. Usted puede recibir, controlar, pasar. Lo importante es que la pelota se mantenga activa. ¿Listo? Cuando quiera. Dale, tranquilo. Eso. Súper, excelente. Ajá, listo. Bien. Maravilloso. ¿Listo? Fíjense que es un ejemplo. A usted se le pueden ocurrir otros ejercicios muchísimo mejor. Simplemente es como para que
vayamos relacionando lo que vimos en el componente teórico y cómo lo podría yo trabajar desde la parte práctica. ¿Listo? Ahora, tenemos aquí la raqueta, por favor. Vamos a tomar. Bueno, ¿qué tiene el balón de basquetbol? Listo. Compañero tiene una pelota de tenis al frente. ¿Sí? La va a colocar acá al frente. ¿Listo? Va a empezar a driblar. Usted ya vio básquet conmigo. Entonces, bueno, empiezo a driblar ahí. Derecha, izquierda, como usted quiera. Ahí está. Mira, enfoca. Perfecto. Cuando usted quiera, suelta la pelota y él debe agarrar esa pelota de tenis con la mano libre. Sí, puede rebotar una vez. ¿Listo? Dos. ¿Listo? Pásele nuevamente allá. Listo. Ahí rebotó dos. Vamos a estar pendientes de tenga solo caer. ¿Listo? Perfecto. ¿Listo? Eso es. De esta manera, si estamos desarrollando, por ejemplo, la habilidad de drible en el básquet, entonces tenemos los estudiantes, los niños que todavía tienen la mirada muy fija en la bola. Pues con esta actividad vamos a garantizar nosotros que ya se enfoque en otro elemento y que mantenga el valor activo. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos. Y eso es todo lo que quería traerles. Espero por lo menos haber generado alguna provocación con respecto a las capacidades coordinativas y habilidades motrices. Vamos a hablar de un tema que tiene mucho de cortar, no sin antes darle las gracias al maestro Bermúdez por estar hoy acá. Profesor Ramos Bermúdez fue mi docente en curso de especialización, considero que es uno de los mejores del país y no es menor reconocerlo y estar presente con nosotros. Bien, vamos a hablar de orientaciones para la planificación del entrenamiento con niños. Al inicio de la presentación, le dije al profesor que la presentación está especialmente diseñada de acuerdo a sus aportes en el entrenamiento deportivo. Seguramente, básicamente aquí, en este texto, que es importante que puedan tener acceso a él, porque el tema es bastante largo, es bastante profundo y vamos a tratar de abordarlo de manera general. Bien, inicio con esta pregunta, para que cada uno se dé una respuesta. Y él se inclina por que se hace o nace. Vamos generando conclusiones. Por allá alguien ya me hace así, dice 2. Este es un texto que abordamos en la asignatura de entrenamiento deportivo, lo profundizamos y creo que quedaron conclusiones interesantes ahí. Bien, esta va a ser la línea de la temática. Vamos a plantear el problema. El problema es planteado a partir de un texto, otro texto del profesor Santiago, y es una revista que casi no encuentro, maestro, una de las revistas Kinesis, creo que del año 92-94, y tiene una joya en las dos primeras páginas. Vamos a ver la joya que tiene esa revista. La búsqueda que la encuentre, maestro. Bien, vamos a plantear el problema desde ahí. Vamos a hablar de qué es planificación, pero básicamente cuál es el enfoque, cuál es el concepto. Vamos a plantearnos el interrogante. ¿Se planifica? Veremos una investigación que se hizo en España, los datos que nos dejan la investigación y que me dejan bastante preocupado. Estamos hablando de cifras de que en España, en esa investigación, el 42% de los entrenadores o instructores no planifican. 42%. Y la queja siempre es que los niños vienen hoy y no vienen la semana que viene, entonces yo para qué planifico.
No, no, negativo. Siempre debo planificar o planear. Así no hay una planificación a largo plazo, pero la sesión de mañana debo planear. Y no es que la llevo aquí, no. Es difícil que no me acuerde de la sesión de enero 4, de enero 7, de enero 8, eso no es posible. Vamos a revisar un modelo muy interesante que se llama el modelo SPLIT, utilizado inicialmente en Canadá, que lo pueden profundizar. Creo que Felipe ya está trabajando en eso en la escuela de fútbol, es un documento muy interesante. Seguramente hay cosas que no se pueden actualizar en el contexto nuestro, pero hay bastantes que sí. Hablaremos del modelo LTDA o LTA, es un modelo a largo plazo para el desarrollo de talento deportivo. También trabajado en Canadá, una corrección. Este modelo es utilizado básicamente o inicialmente utilizado en el Reino Unido, este es en Canadá. Vamos a dar algunas orientaciones de la planificación fundamentadas en este texto y en otros. Vamos a hablar del punto 7, la ruta de aprendizaje, y lo que es el plan pedagógico. Si bien hay, digamos, algunas categorías o edades cronológicas en las que no se debe planificar, de hecho, esto se sabe planificar a partir de los 14 años, es claro que en las escuelas de formación tienen un plan pedagógico, y ese es el paso inicial. Y cuando hablaban de vincular a los padres de familia a ese proceso, para que ese proceso no sea desconocido, porque es muy fácil hablar de que los padres de familia no apoyan, no contribuyen al proceso, entrenador o profesor. Usted hace una reunión inicial con sus padres de familia, usted les cuenta cuál es su proyecto deportivo, cuál es la misión y la visión de su escuela. Seguramente si hacemos eso es mucho más fácil vincularnos al proceso y vamos a ver. Y otros. Toda la ponencia está fundamentada en libros, y tenemos otro que les voy a mostrar ahorita, artículos científicos y documentos institucionales. Entonces, el primero es el planteamiento del problema. Y el maestro Santiago, en este texto de la revista, esto es una joya, habla del plan perspectivo. Por lo que en una discusión esta semana entre pares, el metodólogo Jorge Giraldo me decía, yo lo escuché como el megaplan, algo pensado a largo plazo. Entonces, en ese texto, en esa revista, el maestro dice, uno de los numerosos problemas que aqueja el pobre desarrollo deportivo global colombiano es la falta de una planificación deportiva a largo plazo. Y yo al final le pongo, ni siquiera a largo plazo, maestro, al corto. No planeamos la semana siguiente, no la planeamos. Hágase esa media culpa y pregúntese si usted se sienta hoy en la noche, analiza su plan o lo que tiene en mente para mañana, lo plasma. Eso no quiere decir que lo que yo programe lo desarrollo, seguramente no. Pero estoy más cerca de poder desarrollar algo aterrizado y lógico en una secuencia, ¿no? ¿Qué es la planificación? Entonces, creemos que han hablado mucho del tema de educación física. Este es un debate fuerte, porque algunos teóricos de la línea de la educación física dicen que la física no se da el espacio deportivo, ni se proyectan talentos, ni mucho menos. Yo creo que eso es cierto. Pero creo que este es un nicho, como decía un compañero, bien interesante para empezar a identificar cositas, ¿no? Pero si nosotros le tiramos el balón al niño para que mandaste 2 horas, no hay nada que hacer. Y eso pasa mucho, y no solo con esos docentes que son vinculados al concepto de escuela nueva. La escuela nueva es el concepto de docente que tiene que hacer para no tener esos destaques en la educación física, sino que también tristemente pasa con licenciados y con profesionales nuestros. Tiran el balón. Eso es muy complicado. Entonces aquí es la base, pienso yo. Después vienen las escuelas de deportes, ¿cierto? Los clubes, ya que comenzamos en la planificación a partir de los 14 años, ahorita vamos a dar un refuerzo de esa parte. Entonces, por aquí hay un concepto bien interesante de lo que es planificación desde el punto de vista del maestro Santiago. En deporte infantil, a partir de lo expuesto por múltiples especialistas, podemos plantear como un concepto universal que la planificación es una proyección lógica, sistemática. No es planificar 3 meses, 2 meses y el año siguiente ese plan no se enlaza con el otro. Ese es un concepto para no perder tiempo porque tenemos 30 minutos de retraso. Y aquí está el texto que les decía en España.
me equivoqué en el dato. 52%, Dios. Ahora es 42. 52% no planea. Ahí les dejo, y esto lo he dicho 2 veces en 2 ponencias, ahí les dejo un primer tema de investigación, estudiantes de cada noveno décimo, lo planteé en algún momento, hacerlo aquí. ¿Cierto? Se planea valor en las escuelas, colegios, yo mirarán el contexto en el cual lo van a aterrizar. Y esta frase es muy interesante y la plantea Todd Miller en este libro de la NSA. Todo aquello que se puede medir, se puede controlar. Si en el entrenamiento no medimos y no controlamos variables, pues es muy difícil que podamos controlar. Y hay quien seguramente diga, pero si no controlo y no planifico, no da nada. Y eso es lo que nos mata, que sin planificar y controlar, a veces se dan las medallas, ¿cierto? Pero ese triunfo se da gracias a veces al talento que tiene el atleta, que enmascara las grandes dificultades que hay en el proceso de entrenamiento y las grandes falencias o ausencias que tiene el entrenador. Otro texto interesante que dice cómo compiten los países por el éxito del deporte de élite, una revisión sistemática. ¿Cómo compiten? Muy sencillo. En el último tiempo aumentó la consulta de estudios científicos a nivel de países, por ejemplo, como Reino Unido, 360%, buscando cómo crear modelos para desarrollar procesos deportivos. Aquí vemos cómo el Reino Unido en las Olimpiadas del 2012, 2016, 2020 en Tokio cumplieron con las metas de medallas porque se fundamentaron básicamente en implementar ese modelo SPLITS, que ahorita vamos a ver un poquito en qué consiste. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo, que la ciencia no puede estar alejada del desarrollo o por lo menos del deporte de alto nivel, debe estar de la mano, lo que llamamos ciencias aplicadas, la biomecánica, entre otras, ¿no? La psicología deportiva. Entonces, esta fue una investigación que se hizo en Brasil y el Comité Olímpico de Brasil se preguntó ¿qué necesitamos para obtener un número de medallas en los Juegos Olímpicos nuestros? Se propusieron este número de medallas y entonces utilizaron este modelo que se llama el modelo SPLITS, factores de política deportiva que conducen al éxito deportivo internacional. ¿Y qué se preguntaron? ¿Por qué se pregunta ese modelo SPLITS? Pues tratan o revisan más o menos unas 9 variables que ellos consideran trascendentales importantes para lograr procesos deportivos de alto nivel. Y dentro de esas 9 variables hay 2 que están en la parte inferior, hay una y hay 2. ¿Quién me responde que no sea estudiante, que haya visto asignatura de entrenamiento deportivo conmigo? ¿Cuál es la primera variable? ¿Cuál creen que es la primera variable? La genética. ¿Qué más? El nivel de actividad física de la población. ¿Quién más da más? Bien, todo. Plata no hay nada. Sí. Entonces, ahí hay un debate porque a nosotros nos han querido vender la idea, esa es mi postura, otros tendrán otra postura, que el deportista nuestro se hace con hambre, que con hambre se puede, y que, pues sí, weón, es verdad, sí se puede, pero no nos metamos cuentos, no hay plata para donde estoy en otro lugar, es sencillo. Y ese es el primer factor, no lo estoy diciendo yo, ¿cierto? Lo dice el soporte del estudio SPLITS aplicado en Reino Unido, Brasil, Bolivia, que no figura mucho, pero lo utilizan. Y viene un segundo factor. ¿Cuál creen que es el segundo factor? Abajo. Voluntad política, organización, gobernanza, los líderes, los que trazan las políticas deportivas. Y ahí creo que desde el 2003 que yo empecé por aquí como estudiante, hablamos de lo mismo. Cuando nosotros nos vamos a encumbrar en los puestos de decisión, ¿cierto? Que no sea el secretario X, yo, un psicólogo,
no se me viene otra cosa a la cabeza. Pero que sea, ya le doy la palabra, que sea una persona que no entienda o que no esté formada en el campo nuestro. Desde ahí las políticas van a ser erradas, ¿no? Bien, pueden profundizar más el documento mirando en qué punto está Brasil, Japón, de acuerdo a esta, vamos a esta figura, y pueden completarlo mirando cada uno de los 9 pilares donde, por ejemplo, está Francia, Australia y no aparecemos. Bien, hay que hacerse varias preguntas. La primera es, y siempre lo digo, si usted es entrenador, usted es el que más debe saber de esa disciplina como área o prueba. Usted es el que más debe saber. Empezando con un concepto que se llama caracterización deportiva. Yo tengo que saber en mi disciplina cuántos kilómetros recorre el delantero, el volante, cuántas bolas se van en un rally, X, Y, Z. Y aquí hay un documento importante que nos dice, mire, el fútbol de élite de 2030 no será el mismo que de 2020. Y mire los datos abajo que uno va a profundizar. Quiere decir, es muy sencillo, va a ser rápido, el juego va a ser rápido. Y rápido es que seguramente si usted pone en dos, como la tenemos aquí, dos pantallas, y pone, a pesar de que hemos evolucionado un poquito, pero pone un partido de nuestra liga y pone un partido del fútbol argentino, se ve la intensidad del juego. Por eso le cuesta tanto al jugador nuestro adaptarse al contexto suramericano hablando de Argentina y al contexto un poquito más arriba, porque es mucho más rápido. ¿Y a qué voy con eso? ¿Por qué hablo de esto? Pues porque si seguimos entrenando 30 minutos de trote sin balón y dándole soporte a base heroica, cuando el juego se da intermitencias y acciones de juego intensas, muy complicado que estemos al nivel. Y cuando tengan tiempo puedan ver este documento o este video para que miremos la gran presión que están sintiendo esos jugadores de ese nivel y eso se traslada al interior. ¿Cuánta presión sienten nuestros niños por tener que ganar? Por la presión que hay de tener que ganar. Bien, el plan perspectivo entonces a qué hace alusión? Pues básicamente un plan perspectivo es algo pensado a largo plazo. Estados Unidos tiene la gran posibilidad de diseñar un plan perspectivo de 10 a 12 años, encontrar un talento y hacer una proyección a 12 años. ¿Cuál será la marca? Porque es importante entender el perspectivo y entender que los procesos no se deben acelerar. Eso lo dejó claro la doctora en su ponencia y el maestro lo dejó claro en su ponencia, porque la mayoría de procesos que se aceleran o que son precoces no terminan bien. La mayoría no terminan bien, a pesar de que los logros se den en las primeras etapas, que seguramente pueden pasar, pero eso pasa a expensas de jugar y poner en consideración la integridad de la salud. Aquí vemos entonces la parte superior, cómo de acuerdo a la edad cronológica se utilizan determinados métodos de entrenamiento. Y eso lo reforzó el maestro Frey. En estas edades miremos qué es lo que pondera. Entonces, de ahí la importancia, porque es que aquí suele pasar que cuando en internet o qué sé yo hay un método nuevo, el nuevo hay poco en el deporte, el kit no es nada nuevo, pues vienen hablando de nuevo y eso tiene mucho fundamento en el tema del entrenamiento intervalado. Aquí nos gusta copiar lo que parece ser nuevo y lo implementamos inmediatamente sin conocer el contexto a nivel de profundidad. Y empezamos entonces en el tema de Canadá. ¿Cómo Canadá empieza a pensar en el largo o los procesos de desarrollo a largo plazo? Y empieza a trazar, por ejemplo, un cuadro muy interesante que dice, miren, ellos consideran que hay más o menos unas 7 etapas
en el proceso de desarrollo deportivo y empiezan pensando en vida activa, fundamentación, y esa es una frase que me gusta mucho, aprender a entrenar. Aprender a entrenar. Ahí no estamos viendo que compite, que babies, que uno se ve un torneo, un partido de babies, parece que va a la final de una Champions. Es una cosa impresionante el nivel de presión que hay los papás, es increíble, ¿cierto? Desde ahí estamos pensando que estamos generando Messi, Ronaldo, qué sé yo, y estamos equivocados. Porque lo que hay que pensar es una vida activa. Y mira donde termina, ellos lo mueven en tres, digamos, grandes grupos, donde termina el proceso cuando se da en orden. Actividad para la vida. Piensan que cuando un niño es activo aquí, seguramente se está soportado científicamente, el adulto puede ser activo a futuro. Otro libro que pueden profundizar de la metodología del entrenamiento infanto-juvenil, que también traza unas etapas, ya que hablamos de una etapa que últimamente está haciendo presencia, y es la etapa de desentrenamiento. Cuando el deportista termina todo su proceso, medalla olímpica, ¿qué sigue? Hay que ir en un proceso, en un retroceso a nivel físico, ir bajando cargas. Ya les recomiendo un videito en internet que se llama El Podio al Olvido. Revisen ese video, que es muy interesante porque nos resalta qué hago mañana. Hoy ya me retiré, qué hago mañana martes como deportista retirado. Es una cosa de loco. Es la profundidad de ese video. Una parte del video, un deportista español va a mirar el tema de afiliación a EPS de la historia. La señorita le dice en la ventanilla, no, señor, usted no tiene ni una semana cotizada. No se puede estar en el sistema integral de salud. Eso pasa. ¿Cuánto están preparados nuestros deportistas para llegar aquí al desentrenamiento? Los 10 factores para el desarrollo de atletas a largo plazo. Alfabetización física, eso lo nombraron ahorita. Yo me quedo aquí con uno que se encuentra muy poco: periodización, o programación, o planificación. Y leo este texto: la salud y el bienestar de la nación y las medallas ganadas en los juegos más importantes son su producto siempre de un sistema deportivo eficaz, de una estructura deportiva. Aquí tenemos de nuevo las fases que vimos en el desarrollo deportivo a largo plazo, propuesto y desarrollado en Canadá, y vemos que la vida activa empieza a partir, o sea, entre los 0 y los 6 años, en ese rango de edad. Pero uno ve niños en escuelas de fútbol a los 3 y 4, y entiendo el ejemplo que daba el profesor Santiago ahorita. El muchacho dice, profe, pero no me puede decir al niño que ese no es el espacio todavía adecuado. Paga mensualidad, y la mensualidad de mi escuela, mi salario, todo el caso. Lo que yo sí creo que podemos hacer es entender, si puede, profe, desde el punto de vista de la situación real del contexto, es vender la idea al papá de que el espacio de fútbol todavía no es para ese niño, que va a estar en un espacio donde se trabaja desarrollo motor, motricidad, todo lo que ya sabemos, y vender la idea que eso es una necesidad sentida, que hay que hacerlo, porque el primero que, comillas, responde a que el niño esté en la clase de fútbol es el papá. No, ¿cómo así que jugarlo con bombitas? Yo no voy a jugar con bombas, yo quiero que el niño empiece a entrenar, ¿sí? Y ahí hay que vincular al papá en ese proceso. Aquí vemos entonces una propuesta muy interesante. Seguimos en el trabajo de desarrollo a largo plazo, y es cómo niños y niñas, la edad cronológica, a partir de qué edades se dan esas etapas y por qué se resalta o se relaciona la edad cronológica con esa etapa y con otras variables como las etapas intelectuales o desarrollo intelectual y las etapas de desarrollo emocional. ¿Por qué diferentes estímulos se deben dar en esas edades de acuerdo a los potenciales o capacidades que tiene el niño en ese momento para procesar esa información y esos estímulos? Tenemos otra propuesta muy interesante, de acuerdo a las dos estaciones, ya en invierno y en verano, y nos dicen, por ejemplo, que en estos primeros meses,
si van a diseñar una planificación, una periodización, ahorita vamos a ver el modelo que más se recomienda en estas etapas, pues lo fundamental aquí, en una etapa de preparación general, una etapa de preparación específica, competencias si la hay, o precompetencia, y un periodo más transitorio. Aquí hay una valencia muy importante y es que cuando el entrenador planifica este macrociclo, es decir, este año 2024, normalmente este año no se tiene en cuenta para la planificación del año anterior. A veces se da esa ruptura, el entrenador ya no está y el profe que llega piensa que tiene que empezar de cero. Entonces está ese aumento progresivo de la carga, si se dan las etapas que tiene que dar, está planificado, pues no se da aumento progresivo. Los kilómetros que nada este año, pues el aumento progresivo de la carga dice que debo nadar un 5 a 10% del año siguiente. Y a veces en los desarrollos deportivos, pues se dan ese momento de estancamiento porque esa planificación no se da, no hay una comunicación entre esos entrenadores o no hay una información que se sistematice. En las etapas que acabamos de hablar, de las 7 etapas, en la etapa de vida activa no hay una especificación de ratios de trabajo, es decir, no se planifican porcentajes ni cargas, estamos puro trabajo de desarrollo motor, desarrollo físico. En la etapa fundamental son actividades de base, incluyendo pocas actividades de competición. Ahorita vamos a ver una propuesta interesante de 3 momentos de competición que plantea el maestro Santiago. Y ya en la etapa de aprender a entrenar, vemos que hay un 70% de entrenamiento y un 30% de competición bajo unas características que ya vamos a ver. Aquí tenemos, si estamos trabajando en el momento en que eso lo requiera, una simple, doble o triple periodización y qué fases o qué momentos complementan cada una de esas etapas de planificación. Bien, llegamos a los modelos de planificación, vamos a entrar en las propuestas para la planificación. Vemos básicamente que, entre otros, ¿no? Pueden haber unos 12, 13 modelos de planificación, todos originados aquí en el modelo tradicional o de periodización clásica de Malvier. Y este es el que proponen los autores para trabajar planificación, digamos, en comillas, deportistas con poca experiencia. De esta frase me quedo con esto. Cuando planeamos y planificamos y controlamos un buen proceso de entrenamiento, podemos pensar en atletas longevos. Y eso significa que cuando aceleramos esos procesos, empiezan a hacer la lesión. Tiene que ser bien hecho. No es de él, tiene que ser bien hecho. Máximo porque estamos trabajando con niños. Eso no significa que no nos equivoquemos, seguramente que sí. En el proceso de planificación uno se equivoca. Pero que no haya consecuencias sobre la salud del niño por la ausencia de esos procesos que nosotros tenemos que desarrollar. Y por aquí hay grandes ejemplos de buenos procesos de desarrollo deportivo. Por ejemplo, el tenis de mesa, por aquí hay un buen exponente, Pancho, que viene haciendo un gran proceso a nivel de su escuela de formación, de su club, con procesos planificados día a día, los he visto, no los he supervisado porque no he mirado, pero los he visto, los he tenido en la mano. Y por eso están los tiempos, ¿no? Esa está la primera propuesta, este es un documento que puedes revisarlo, un artículo científico escrito por el profesor Santiago, que vieron ahorita en la primera ponencia, y él nos hace una propuesta muy interesante, y nos dice, bueno, en el momento en que no podamos planificar, pues valgámonos, quedémonos aquí, en un modelo de planificación que él propone muy interesante, ya lo voy a tratar de desglosar más grande. ¿Qué podemos analizar en esta imagen? Primero, que en edades cronológicas 4 o 5 años vemos que el método por excelencia es el juego. Ya lo puso en consideración el maestro Frey. Experimentación motriz, actividades espontáneas. Pues cuando yo llevo al niño a fútbol, el niño tiene 5 años y todas las clases de fútbol, pues, hay una sobresaturación de unas estructuras óseas porque todas las clases de fútbol. Y si todos los desplazamientos son siempre hacia el frente o hacia la misma dirección, pues hay una sobrecarga a nivel muscular y más.
Por eso, la puesta en práctica de procesos acelerados no es recomendable desde toda nivel. Ningún teórico o ningún investigador ha sustentado que acelerar procesos tenga buenos resultados. Bien, 4 pilares fundamentales de esa propuesta. Primero, que se utilice una planificación periódica y cíclica. Podemos hablar del método clásico, de periodización clásica. Es pedagógico, educativo, y no educativo solo en la vida. Es preparatorio, no define todo, es preparatorio a los primeros pasos. Multivariado. Estos días un estudiante está por aquí, vamos a ver si se acuerda de la charla, me decía, profe, estaba con un grupo de trabajo en la universidad porque estamos pensando en un proyecto deportivo en el que los niños van a estar en una modalidad deportiva, van a estar en otra y es ideal, ¿no? Desde el 2003 que yo llegué aquí a primer semestre, eso lo quiero tener en mente. Y luego, y eso nunca se puede hacer por muchas cosas, y seguramente será difícil que se haga. ¿Sí o no? Eso es muy complicado, pero trabaja en eso que vas a aprender demasiado. Entonces, multivariado. Ahora, el crecimiento progresivo de las exigencias del entrenamiento. Pero no puede haber crecimiento progresivo de las exigencias del entrenamiento si no hay planificación, si no hay planeación. Si hoy llego a la sesión y lo que me acuerdo, lo que voy a hacer, lo que no, me surja la cabeza. A la par con el desarrollo de la capacidad condicional coordinativa, maestro. Esto se estructuran habilidades psicológicas básicas y habilidades cognitivas. Voy a pasar esto rápido. Estos son los autores a través de los cuales se fundamentó el maestro en el artículo anterior, y en todos se sustenta que la aceleración de procesos o procesos prematuros o precoces no tiene buenos resultados. No tiene buenos resultados. Ninguno de los autores sustenta nada positivo. ¿Cuáles son los objetivos del entrenamiento en la infancia? Promover el desarrollo integral del niño deportista, promover de manera gradual el acceso del niño a desempeños cada vez más exigentes, propiciar ambientes adecuados para el desarrollo del nivel psicomotriz y sociomotriz o socioafectivo, estimular la práctica de diversos deportes para el niño, diversos deportes, crear bases universales necesarias para futuros rendimientos y constituir una comunidad deportiva entre padres y más o menos los factores que propone el maestro están aquí. Entonces dice factor condicional, básicamente fundamentado en las 4 capacidades condicionales. El factor cognitivo, incluir sus factores de la técnica, es decir, desarrollo de los aspectos técnicos de la cualidad deportiva. El componente que tiene que ver con factores socioafectivos, el autocontrol, la motivación, la confianza, la concentración. En el componente psicomotriz, educación del esquema corporal, lo que hablaba el maestro ahorita, patrones básicos de movimiento, lanzar, atrapar, rolar, rectar, patear, todos esos son elementos a trabajar. Capacidad de análisis y juicio de las capacidades de selección y actuación motora. En el componente de factor teórico, conocimientos básicos de hábitos y higiene. Decía el profe, siempre llevar agüita, siempre tenerla ahí, siempre tener el calzado adecuado, siempre tener la vestimenta adecuada, siempre el calentamiento, un protocolo adecuado de calentamiento, eso hace parte del componente de higiene deportiva. Vemos aquí una propuesta de unos mesociclos, unos ciclos introductorios de evaluación de logros. En una de las imágenes veíamos todo lo que no se puede controlar, o lo que no se evalúa no se puede controlar. Por eso esta propuesta de evaluación de logros. Un mesociclo básico de aprendizaje, otro mesociclo de evaluación de logros. Cada uno de esos mesociclos desglosados y compuestos por microciclos. Por ejemplo, el de comprobación y el control está orientado a evaluar. Los niños nos llegan y los evaluamos y diseñamos un informe de ese niño. Aquí tengo muchos niños, excepto valor todos. Que no entiendo, entonces se dice, evalúe los que tienen mayor frecuencia en el entrenamiento. Pero no puede ser que el niño llegue y no sé cómo llegó, cómo van a intervenir el proceso, cómo va a pasar rápido porque ya me llegan
minuto. Aquí vemos otros de los ciclos y cada uno de los componentes de los micros que están ahí. Aquí es este que lo voy a profundizar. Entonces, dice, desempeño de nivel 1, desempeño de nivel 2 y desempeño de nivel 3. Eso se refiere a componente competitivo. Participación de los niños en festivales deportivos de diferente nivel. Entonces, entre niños de diferentes grupos de entrenamiento sin presencia del público. No están los papás, no hay nadie, están los niños disfrutando, pasándola bien y haciendo lo que les gusta. Y revíselo, puede revisarlo en casa. Cada nivel va aumentando la complejidad, va aumentando donde están los papás y el público. Pero los primeros niveles no están. Para que eso nos quede claro cómo puede ser el progreso hacia ese torneo que van ahorita de intercolegial. Desempeño nivel 3, entendidos de diferentes grupos de entrenamiento con presencia de padres, amigos, etc. Ahí le queda la idea para ponerlo en contexto. El libro que plantea el maestro, las edades mínimas de iniciación en diferentes disciplinas deportivas. Yo luego hay 3 años, 4 años niños de fútbol en la escuela de fútbol. Vemos las edades 6, 7 años, edad media y edad mínima. Otro ciclo para otros deportes. Obviamente hay los deportes que implican que se inicie a edades tempranas por la presencia de los rendimientos más rápidos, la gimnasia, el patinaje, natación, clavados. Esta ya, dame un minutico y termino esto. La ruta de aprendizaje. En el año 2018 terminé mi vinculación a una institución educativa en a tener la oportunidad de ser el coordinador del área extracurricular. ¿Qué planteábamos aquí? Este es un plan de trabajo, un plan pedagógico obligatorio que debe entregar cada entrenador. Este es el plan de la profesora Julie de patinaje. Y era supervisado, que se cumpliera, estuviera articulado con las sesiones de entrenamiento. Después, ¿qué hacíamos? Pues la profesora hacía una evaluación, para que había un maestro en las condiciones legales, 10, 12 niños. Pues pedagógicamente eso es lo que uno desearía, ¿no? Y la profesora hacía un test de acuerdo a esa modalidad deportiva, evaluaba y entregaba un informe a los papás. Entonces el papá se siente vinculado al proceso. No voy a profundizar. Condicionantes para el rendimiento, no solamente el talento, sabemos que el dinero es importante, ¿cierto? La generación de políticas, planes, proyectos y demás. Ojo con esta pregunta, ¿qué hace un campeón? La práctica multidisciplinaria temprana, es decir, procesos precoces, o un trabajo multivarial. Y aquí está la respuesta, ¿no? Los atletas adultos de clase mundial practicaban más deportes en la infancia y la adolescencia. Entonces, pasaban por varios deportes. Revisen también este concepto, la práctica y el juego en el desarrollo de la experticia deportiva. Y por último, un concepto que dejó el profe Frey, la práctica deliberada, el concepto de las 10.000 horas, ¿no? ¿Cuál es la función de los padres en el proceso deportivo? Motivación, generar esfuerzo y entender que debe haber un apoyo y unos recursos que son necesarios. Revisen esta imagencita del maestro Bielsa, ¿no? Cuando le dicen al maestro, eso no se puede, y él dice, ¿cómo que no se puede? Porque cuando llega un equipo, no, mire, esto no han jugado ni nada, sí se puede, claro que se puede. Y ahí termino, y si me puede reproducir este videito y termino, ¿vale? ¿Cuál es el papel de los padres en el proceso deportivo? Esto no se hace. ¿Qué se dice? ¡Se lo merece Listo. Muchas gracias por el espacio y por escuchar.
decir que las